Es martes 11 de febrero de 2014, gracias a usted que nos acompaña a través de la transmisión en internet en el www.laprensagráfica.com, sobre todo a nuestros compatriotas que nos ven desde el exterior, también a quienes están con nosotros localmente por Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Un abrazo para ustedes. Este martes nuestros temas de reflexión rondarán entre acusaciones, autodesmentidos, el estado de la caficultura en el país, desde luego la elección presidencial de marzo, y sobre todo un poco sobre el rumbo del país. ¿Qué pasará después del 1 de junio cuando el nuevo presidente asuma la conducción de El Salvador y los problemas más sentidos que tienen que ver con la situación de violencia y sobre todo el desempeño de la economía? Varios temas en agenda. Está con nosotros en nuestros estudios Mario Acosta Huertel, ex dirigente del partido Arena y caficultor muy destacado y reconocido en nuestro país. Mario, bienvenido, un gusto. William, qué gusto saludarte y acompañarte con todo tu público televidente y todos los que ven la parte escrita de tu entrevista. Perfecto. Mario, para comenzar, bueno, es imposible que iniciemos con algo que generó la semana pasada bastante controversia y fue una confrontación directa entre el presidente Funes y usted. El presidente dijo que usted había sostenido una reunión con él, que había llegado con otros exmiembros del partido Arena y que había entonces en ese momento entregado alguna documentación que tiene que ver con el caso Francisco Flores. Bueno, esto ha venido como una especie de capítulo, ¿no? Y decía un poco en el inicio de la entrevista de acusaciones y autodesmentidos, porque después escuchamos declaraciones del presidente donde dijo de que no era cierto, que no le había entregado a usted ninguna documentación, pero que sí se habían reunido. Bueno, creo que es importante que iniciemos por ahí. Bueno, William, yo creo de que la conducta del señor presidente de la República, quiero llamar así, no a la persona, sino que el cargo, me parece de que no está acorde a la realidad, ¿verdad? O sea, la realidad que nuestro país demanda y necesita. Vos lo ves abruptamente ese día, porque yo no asistí, entiendo que hubo varias, dijéramos, motivaciones por las que él dio esas declaraciones. La primera fue de que, hubo una reunión en Ataco con un grupo de caficultores y ante la pregunta que por qué yo no había ido, él dijo que yo andaba enojado con él porque no había transferido los fondos a Procafé. Que creo que contigo en tu programa lo hemos platicado anteriormente, en un par de años, desde hace más de 2 años en ese tema. Luego fue derivando y ahí dijo de repente un deslizón que yo le había llevado documentos contra Paco Flores. Primero dijo que era contra el tema de los 10 millones de dólares, después dijo que era con el tema de elevación de impuestos, y yo lo dije y lo reitero enfáticamente, jamás, y pruebo que el resto que me pruebe lo contrario, he llevado yo un documento al presidente de la República. Es cierto, mi intención fue ir con él a través de un amigo de él, que es caficultor, Miguel Menéndez, Mecafé, gestioné una cita para ver qué podían hacer por Procafé. No porque yo estuviera ya en la directiva de Procafé, porque tengo más de 3 años de no estar en la directiva, sino que porque un par de directores de esa junta directiva me pidió que así tal vez a través de Mecafé se podía accesar con el señor presidente y así hacerle llegar alguna propuesta. Entonces, un día para otro me dijo, venite mañana a las 7 de la mañana a la feria y aquí nos vamos a Casa Presidencial. Y efectivamente así sucedió. Yo llevaba un documento del tema de la caficultura que al final ni se lo entregué, porque no hubo oportunidad. Platicamos un poco con Miguel, el presidente tenía una reunión con otras personas, yo alcancé a ver un par de ellas, y por respeto a ellas, no cito quiénes eran, no compartíamos la misma reunión. Yo llegué, platiqué con el presidente, me regaló efectivamente un café, me dijo que era un café brasileño. Yo todavía me recuerdo que le dije, ¿por qué no consume café salvadoreño? Es más rico el brasileño. Entonces, ahí en ese contexto fue la reunión. Pero, digamos, este tipo de reuniones, tal cual usted lo plantea, son las que deberá tener el presidente como cualquier otro funcionario a diario. O sea, sí, para eso le pagamos. O sea, si el presidente es un empleado público, o sea, él descuidó la caficultura, y el presidente se reúne con un montón de empresarios en El Salvador, o sea, no es ningún secreto que se reúne a desayunar, almorzar, cenar, lo recibe en la residencia presidencial, lo recibe en casa presidencial. Yo lo he visto almorzando, desayunando y cenando en el señor Tenedor, por ejemplo, valga el comercial en la Gran Vía, y platicando con empresarios. Me parece raro que esto se haya querido dimensionar más allá, porque efectivamente el tema objetivo, el caso Paco Flores, pues. Después el día siguiente, tú te diste cuenta y los medios lo cubrieron, él dijo ya que eso no era cierto, yo no le había entregado documentos de eso, del caso de Paco Flores del ROS. ¿Por qué? Porque la embajada americana sabe él que anda investigando bien ese caso.
y yo esos documentos no tengo acceso yo. Él dijo originalmente que había sido la OIE, después dijo que había sido alguien de la Fiscalía, y después ya no supo qué decir. En el caso de los impuestos, yo creo que eso es, dijéramos, lo menos secreto de poder accesar. Yo creo que un presidente de la República no necesitaría gente que le llegue a colaborar en eso. Es decir, porque en las páginas del Departamento de Justicia en Washington, ese tipo de información de impuestos, todo es accesible, pues, o sea, y tú como periodista lo sabes, o sea, no es ningún secreto, entonces no le he revelado ningún secreto. Sin embargo, pues, o sea, se montó un circo mediático alrededor del tema, y él mismo dijo después que ya no quería hablar de eso. Yo también dije, bueno, lo que tenía que decir en ese tema ya lo dije, ¿verdad? Claro. Pero sí valía la pena quizás ampliarlo un poco como lo hemos platicado. Bueno, pero fue interesante porque finalmente fue el mismo presidente que se desmintió a sí mismo, o sea, se retractó de lo que había dicho. Se retractó de lo que había dicho. Pero bueno, usted también en aquel momento dijo de que lo iba a demandar después del 1 de junio. En ese tema, lo que digo yo ya dije lo que tenía que decir, porque, vaya, tengo que evaluarlo bien con mis abogados, o sea, ya inclusive ya teníamos un rastreo de situaciones que había, de audios y todo eso, y de inclusive catastrales como para ver qué íbamos a proceder, ¿verdad? Todavía no he descartado una acción de ese tipo y veremos qué hacemos el 2 de junio. Pero bueno, hablemos del tema de café entonces, Mario, porque ese fue el tema central de la conversación, y bueno, yo creo que al final de cuentas es propicio porque la semana anterior se ha firmado este pacto por el café, y pregunto, ¿es un pacto por el café? ¿Qué piensa Mario Costa? ¿O es un pacto electoral? Fíjate que esto tuvo un buen génesis, una buena semilla del proyecto, y te voy a contar algunas cosas que sucedió hace quizás unos 6, 7 meses. Fuimos invitados a desayunar por don Luis Montenegro, José Antonio Salaverría y yo, porque en un hotel de acá de la capital, porque queríamos de alguna manera construir una propuesta, no para el futuro gobierno, sino que para el actual gobierno, con medidas emergentes, porque nosotros tres que platicábamos ya veíamos la situación de lo que iba a ser la actual cosecha que se está terminando de cortar, que dicho sea de paso, va a ser la más baja de los últimos 70, 80 años. ¿Tan dramático? Dramatiquísimo. O sea, no hay título para esto. Esto es gravísimo. Entonces, ante eso que ya se veía venir, nos dijimos, hagamos una propuesta. Y hicimos un acuerdo de comenzar a trabajar en esa propuesta los tres. Posteriormente, José Antonio, quien es un particular amigo mío, hemos sido muy amigos de toda la vida, de infancia, de juventud, de pueblo, de Aguachapán, de todo. Entonces, y familia, no se diga, y mucho aprecio y respeto para todos ellos. Entonces, de repente José Antonio ya había como tenido una propuesta calendarizada de reuniones de presentación de la propuesta, con el objetivo mismo, que el tema del café sirviera como un punto de partida para construir un gran pacto de nación alrededor del tema café, porque la caficultura siempre se le vio vinculada con la oligarquía, inclusive yo que estudié en la UCA me acuerdo de un libro que se llamaba Fundamentos Económicos de la Burguesía Salvadoreña, hecho por Colindres, que decían que sirvió de pauta para lo que fue la reforma agraria, que se satanizaba mucho eso. Entonces dijimos, hagamos algo. Lastimosamente... Ahora, perdón, pero hasta ahí este documento o las ideas, las iniciativas que estaban, digamos, construyendo era para presentárselo a este gobierno. A este y a los próximos candidatos, porque cuando yo era presidente de Procafé, en el 93, hicimos en un hotel una presentación, escuchamos a los tres candidatos presidenciales, Rodrigo Ávila, Mauricio Funes y el licenciado Chévez. Y ellos nos hicieron una presentación y hubo acuerdos, compromisos, ahí están los audios, están los videos, de los cuales el candidato entonces y ahora presidente Funes de verdad no nos cumplió en nada. Entonces ante eso dijimos, hagamos algo similar en la actual contienda electoral, que vayan los 5. Entonces lastimosamente no se pudo llevar a cabo, después comenzaron que se va a hacer en la finca de Toño en Ataco, y ahí se descompuso todo, es decir, ya no hubo coordinación y acuerdos como los que se buscaban en el génesis de este tema. La última reunión, el único que no había asistido a las convocatorias de José Antonio fue el doctor Norman Quijano. Entonces Norman pidió que se hiciera el evento en una cooperativa, no en una finca privada. Entonces, y así efectivamente se hizo. Ese día se reunió aquí en la cooperativa Siglo XXI
carretera a Santana, hubo una gran asistencia muy representativa del sector café y de alguna manera también se firmaron 10 acuerdos y compromisos del candidato, y estamos seguros, próximo presidente de la República, con el sector. Entonces, ante eso, de alguna manera ya no tenía sentido seguir firmando documentos que son cartas de buenas intenciones, sino que ahora lo que nosotros esperamos es acuerdos que se implementen ya, ¿verdad? Entonces, ese acto de la semana pasada en Ataco, para muchos era un acto de culminar un proceso y para otros ha sido catalogado como un acto político. Yo tengo mi apreciación, la puedo comentar en privado, pero no la voy a comentar en público, pero te puedo decir de que sí me parece que ambos bandos, dijéramos, el del Frente y Arena, están posicionados con una gran diferencia. El FMLN está en el gobierno ahorita. El candidato a la presidencia del FMLN es vicepresidente del actual gobierno. Entiendo que la primera vez que se reunieron en Ataco, que fue hace más de 2 meses, hubo llamadas hacia funcionarios para implementar de inmediato algunas, dijéramos, acciones, que hasta el momento yo no he visto ninguna, sobre todo en el tema financiero. Ya la gran mayoría de productores de café se terminaron de cortar su cosecha. Entonces, ya las labores debieran de comenzar. Hay ya un desempleo masivo en el área cafetalera, que si yo te aseguro que si son 80, 90 mil familias, me quedo corto. Y ya el Programa Mundial de Alimentos ya declaró zonas de desastre alimentario, a tal punto que ya le están dando donativos de alimentos a esa gente. En este momento. En este momento. Entonces, el problema es más grave de lo que se alcanza a ver. Esto no se puede ocultar con un ataque político o que decir de que salirme ultrajando, difamando, calumniando. Eso no se va a parar. Es una realidad que si van a cualquier zona cafetalera, está pasando ahorita. Ahora bien, el hecho de que no haya asistido el doctor Norman Quijano como candidato presidencial de Arena a ese evento en particular, al pacto que se firmó ahí, el pacto del café, no significa que no haya compromisos. Usted me decía, en las reuniones previas ya hubo reuniones del candidato Norman Quijano con cooperativas. Con cooperativas, beneficiadores, productores pequeños, grandes, de todo eso. Y ahí fue donde se firmó esos 10 acuerdos, esos 10 compromisos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese acto y el que ocurrió la semana anterior, el pasado viernes? Quizás la diferencia es ante quién se firmó, en el ambiente de quién se firmó. Porque yo creo que inclusive las propuestas que han firmado en Ataco son muy similares a las que se firmaron en Ciudad Arce. Son similares, el mismo, porque fue concebida y la problemática es la misma. O sea, los que conocemos de café sabemos cuáles son los problemas que nos aprietan. Entonces, ante eso, la problemática no puede tener un diagnóstico diferente y una propuesta de solución diferente. Nosotros vemos cuando salen los funcionarios del actual gobierno en el área de agricultura o en el Ministerio de Hacienda, lo que comienzan a dar es justificaciones, siguen en lo que hablan que fueron los 20 años de Arena, fueron los 15 años de Arena, pero se les olvida que de los 20 años de Arena, que ahora dicen que son 15, vaya, los del 89 al 94 estábamos prácticamente con tambores de guerra durante y desmantelando. Entonces, todo eso sería bueno que lo fueran descontando, pero miren cómo teníamos la caficultura, con las dificultades de los precios internacionales. Ahora la situación es más grave. El problema de la roya, perdón, William, nos vino a dar el tiro de gracia, ¿verdad? Justamente de eso quiero hablar, pero después de la pausa comercial, un poco cuál es la condición de la caficultura en este momento y hablar de qué ha pasado con estos 5 años. Sí. O sea, creo yo que al final de cuentas el pacto por el café de la semana anterior se estaba planteando para los candidatos, pero bueno, este gobierno, y usted lo decía, el candidato presidencial del FMLN es también el vicepresidente actualmente. O sea, bueno, hablamos de eso después de la pequeña pausa comercial. Regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte.
La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este martes está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Mario Acosta Obertelex, dirigente del Partido Arena y caficultor. Estamos hablando desde luego de los temas de nación, el café sobre todo. Mario, entonces hablamos del pacto por el café de la semana pasada, ya hablábamos en el segmento pasado un poco qué es lo diferente de uno con el otro. Bueno, usted me decía, prácticamente no puede ser diferente ninguno del otro porque al final, si es la misma problemática, pues los diagnósticos serán los mismos y las respuestas o las soluciones las mismas. Pero acá el tema es la parte de financiamiento, porque hay algo que no termina personalmente no termino de comprender. Es decir, la iniciativa está firmado el pacto, pero la parte de financiamiento, ¿cómo es que se va a desarrollar? Usted no estuvo en ese pacto, en la firma, pero bueno, es interesante saber la parte de financiamiento, cómo es que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Se está hablando ahí de 130 millones de dólares, pero ¿de dónde puede venir ese financiamiento? ¿Cuánto tiempo les va a llevar ante una crisis que se ha profundizado en los últimos años? Bueno, mira, William, en sí el proyecto contiene dos grandes aspectos en el tipo financiero. Lo primero es la consolidación de todos los créditos en un nuevo FICAFE, dijéramos, para darle un título. Saldos insolutos, nuevo FICAFE. Y luego una línea de capital fresco para renovación de fincas y otra línea para como un crédito de avío rotativo. Porque un crédito de avío no puede ser más de un año porque está vinculado con la cosecha, se paga con la cosecha, pero si es un crédito rotativo en el que si me prestan 100, yo le abono 30, vuelvo a disponer de 30, entonces esa es la mecánica que se ha concebido. Lo que sí yo te puedo decir es de que la primera visita a Ataco del candidato presidencial del FMLN y actual vicepresidente del gobierno es que se comprometieron a darle plata y soluciones desde el órgano ejecutivo, las que pasaban por el órgano ejecutivo, ya, dijeron, y eso fue hace 2 meses. Yo no veo acciones concretas para atender la urgente y demandante problemática del sector cafetalero, número uno. Número dos, ¿de dónde van a salir los fondos de esa plata fresca? Bueno, el Bandesal, que sustituyó en su nombre al Banco Multisectorial en gobiernos anteriores, de alguna manera no le ha dado la atención al agro que se demanda y se necesita. Yo tengo información, y no puedo confirmarla porque no puedo quemar la fuente, que aquí el sector comercio tiene más acceso y facilidades de accesar a las líneas de esas de financiamiento que el sector productivo agropecuario. Aquí podemos hablar del tema de los cereales, el rol de ALBA y todo lo demás, pero en el tema del café, que también ya ALBA metió fuertemente sus petrodólares, porque son dólares del petróleo de Venezuela, de alguna manera ya se están como posicionando producto de la inasistencia financiera que el gobierno le ha dado. Aquí vemos ya un montón de cooperativas y beneficiadores que ya recibieron plata de ALBA, que es condicionada, no nos engañemos, eso es cuestión de tiempo, con un riesgo peligrosísimo, y yo lo quiero advertir porque algo me he enterado, peligrosísimo. El Departamento de Estado a los petrodólares de ALBA no los tiene bien vistos, sospecha de que puede haber hasta lavado ahí. Yo no estoy diciendo, eso es la información que se maneja en el mundo político internacional.
Entonces, cualquier empresa que exporte a los Estados Unidos vía TLC, con dólares financiados por ahí, pueden tener problemas, ¿verdad? Entonces, ojo, yo hablo una luz de advertencia, número uno. Y número dos, los 130 o 150 o 200 millones de dólares que necesitamos para reactivar la caficultura. Primero, en el gobierno de Paco Flores, hubo al principio, el periodo de Paco Flores fue el 99-2004. En el 2000, en uno de sus viajes a Taiwán, él consiguió y gestionó y consiguió un crédito por 100 millones de dólares para la caficultura. Yo me recuerdo que ya por octubre, noviembre de ese mismo año, invitó a todo el sector café allá a San Andrés, allá a Carretera Santana. O sea, no fue el presidente Calderón solo, fue durante la administración de Francisco Flores. Mira, no estoy seguro, pero estoy casi seguro, un 90% que fue durante la administración de Paco Flores. Pero Paco Flores fue el que, eso sí estoy seguro, fue el que nos convocó a todos los productores de café a una reunión, así como cuando Freddy Cristiani firmó la paz, nos invitó a todos a la Hacienda de los Miranda a un evento para motivarnos a sembrar café. En este caso, Paco invitó allá a San Andrés y dijo, bueno, he conseguido estos 100 millones, vamos a repoblar de café todo el país. Claro, no era el momento de implementarlo porque fue a fin de año, esa no es la época de siembra. En enero vinieron los terremotos, ya creo que poco se había desembolsado de eso hacia el sector café. No sé si hubo reorientación de fondos, lo que sí sé es que hubo un remanente de 70 millones de dólares, que cuando yo llegué de presidente de Procafé, fui a buscar a los señores de Taiwán y les dije, mire señores, ¿y por qué no nos dan ustedes un financiamiento para revivir lo que de alguna manera nos dieron y murió? Cuéntenme cómo está esa cosa. Y tengo la carta original y la pongo a disposición de quien quiera. Sí, sí. Esa carta donde el embajador de Taiwán me dice, mire señor presidente de Procafé, los fondos remanentes del crédito son 70 millones, basta con que el Banco Multisectorial mande una carta al Banco Central de Taiwán y se revive esa línea, porque la línea venció el plazo de giro, es decir, la dieron por un periodo de tiempo para usarla. Como no se usó, se venció el plazo, entonces todavía. Pero tenían chance entonces de poder revivirla y acceder entonces a esos fondos. A esos 70 millones. Es más, te voy a contar una cosa que primera vez que la cuento en público, aunque ya la sabe bastante gente del mundo del café. Cuando vino el canciller de Taiwán, fui invitado a una reunión de trabajo con él. A mí los cócteles no mucho me gustan, la vida nocturna así de oficial, ¿verdad? Entonces fui a una cosa y comenzamos a platicar y le comenté, mire, canciller, ¿y qué podemos hacer para esto? Señora Costa, me dijo, presenten esa carta a través de la Cancillería al gobierno, a mi gobierno, y yo estoy seguro que pueden compensar esos 70 millones con la deuda del FICAFé por la venta de servicios ambientales. No se hizo. O sea, yo te comuniqué a donde correspondía, lastimosamente no se hizo. Pero para contestarte rotundamente, el saldo de ese crédito de 70 millones es revivible. ¿De dónde pueden salir otros fondos? O sea, actualmente se puede. Con las gestiones que se pueden hacer de gobierno a gobierno se podría. Yo tengo la propuesta de esa carta. La firmaba, si no mal no me acuerdo, el embajador Carlos Liao, ¿verdad? Y el gobierno institucionalmente de Taiwán sigue siendo un gobierno amigo, aunque por rato da la impresión de que se le quiere dar en la nuca para firmar relaciones con los otros chinos, pues, pero chinos son chinos, ¿verdad? O sea, son la misma familia. Claro. Y creo que nos pueden ayudar en eso. O sea que la parte de financiamiento se puede cubrir. Si hay buena voluntad se puede cubrir. Bueno, si ha sido fácil conseguir un crédito para el Citrams, para hacerle la pavimentada, para que pasen los albabuces en esa zona, porque no va a haber algo para reactivar lo que es el sector, el parque cafetalero. Pues. O sea, solo ahí han sido 40, 50 millones, más todo ese montón de pisto fiado que hemos pedido a Brasil para los buses, que habrá que investigar después. Y eso es un poco la parte preocupante para algunos funcionarios del actual gobierno, del perder las elecciones. Habrá que ver qué pasó con eso, cómo se ha contratado lícitamente, pero no me quiero salir del tema. Entonces, los 70 millones de los chinos, más otro tanto igual, fácilmente, con voluntad y decisión, se pueden conseguir ya, para implementar ya, y dejar de promesas, firmas de propuestas, de proyectos, que lo que nosotros necesitamos es que se implementen, ya no solo que se digan. De nada sirve seguir hablando de documentos, proyectos, buenas intenciones, de parte de todos los actores políticos en el país. Lo que nosotros queremos son acciones.
Eso es lo que estamos esperando. Ahora, ¿pero qué ha pasado entonces en los 5 años de esta administración con el tema del café? Digo porque al final de cuentas esta propuesta del Pacto del Café es para quien asuma a partir del 1 de junio. O sea, o no se le está presentando a este gobierno, ¿o sí? Sí, bueno, el gobierno actual representado a través de su vicepresidente, que es el que ha firmado de parte de él. Hay bastantes actores de la Asamblea Legislativa que tienen iniciativa de ley en esos pactos que se han firmado. Entonces yo siento que es el momento de pasar del discurso a la acción. Yo quisiera y pido y que si esto no es un montaje y un show político, que se implementen acciones de inmediato. Eso es lo que yo pido. Si no, me cae, dijéramos, como un acto político más todo lo que ha pasado. Ahora, volvamos entonces. ¿Cómo está la situación de la caficultura con el tema de la roya? Escuchábamos declaraciones del ministro de Agricultura la semana anterior y decía él que quizás un 45% de la caficultura iba a ser afectada. O lo que tiene que ver con el tema de las exportaciones, sobre todo. Mira, William, a principios, dijéramos como en junio del año pasado, hicieron un pronóstico, dijéramos, no sé con qué metodología, porque ya la gente de Procafé ya fue despedida, que la gente que elaboraba ese tipo de pronósticos y diagnósticos, hablaban de 1.100.000 quintales. Yo te aseguro que si pasamos de 600.000, entre 500 y 600.000, va a haber que reventar cohetes. La situación es gravísima, los rendimientos en las fincas y en los beneficios es pobrísimo. Yo no sé qué ha pasado, porque definitivamente se veía una mediana cosecha, pero se ha desvanecido y no se la han robado, sino que sencillamente hubo necesidad de más granos de café por 1 libra. Entonces ha habido una combinación y este año no llovió durante la temporada, para decir que fue la lluvia lo que nos pasó hace 2-3 años. La roya afectó tremendamente, pero las cosechas, la realidad es que va a ser la más baja de los últimos 70, 80 años. Y los precios habían llegado a un mínimo, ha comenzado un poco sube 7, baja 7, sube 2, así va, ¿verdad? Pero ahorita no es rentable, el remanente de saldos insolutos va a ser bastante grande, y la gente, si no tiene plata para trabajar, si este año va a ser de 500.000, el próximo año va a ser de 200.000. Va a pasar con el café lo que le pasó al algodón y le pasó al añil. ¿Usted cree que ese es el camino? Ese es el camino y la tendencia. O sea, yo no sé si aquí se le ha apostado, aquí viene el salvavidas que se llama Albacafé para rescatar la caficultura, o qué es lo que están pensando. Porque las acciones se les han advertido de parte del Ministerio de Agricultura, a excepción de las buenas intenciones que ha manifestado, y lo tengo que reconocer, el viceministro Hugo Flores. Yo siento que él, que ha sido dijéramos, el único funcionario de ese ministerio que ha estado los 5 años, porque han habido 3 o 4 ministros, y ninguno conocía de café. Entonces sí creo de que él ha tenido buenas intenciones, pero no deja de ser un viceministro, pues, o sea, porque al final el que manda es el ministro en un ministerio. Eso es lo primero. Y segundo, el hecho de que hasta el producto que trajeron, el fungicida para combatir el ataque de la roya, no solo vino tarde, sino que fue envuelto en un tema vinculado con corrupción. Ya se denunció oportunamente. ¿Cómo así? Bueno, si gusta me lo desarrolla después esa parte, sí, porque tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, esta parte de corrupción en la compra del fungicida. Sí. Bueno, lo desarrollamos después de la pausa comercial. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate, exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto.
Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Ahorita vamos. Bueno, terminemos un poco de redondear la idea, Mario, en torno a la situación del café. Nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre esta situación de la compra de los fungicidas para enfrentar la roya, y usted dice, bueno, ahí hubo un hecho de corrupción que de hecho también lo denunciaron en el pasado, pero concluyamos sobre ese tema porque así nos interesa hablar también de elecciones del próximo 9 de marzo. Entonces, ¿comprobado ese hecho de posible corrupción? Entiendo que hubo una conferencia de prensa del sector agropecuario del partido Arena, a través de la cual mostraron cartas firmadas por la licenciada Nelena Escalante dirigidas al señor presidente de la República y también al ministro de Agricultura, en el cual le decían de que había habido una compra sobrevaluada a México. La respuesta que le dieron a ella fue el ministro, que entiendo que fue que a ella le habían cotizado en euros y a él en dólares, aunque en México ya no sabía que la moneda era euros para cotizar cuando el producto es fabricado en México. Entonces eso le significó inclusive que la cortaran del Consejo Salvadoreño del Café. Entonces sí ha habido eso. Aquí te puedo hacer llegar copia de esa carta, que yo la tengo, pero la tienen 1000 gente más, y eso yo la obtuve a través de un diputado de la Asamblea. Entonces sí es algo que efectivamente la denuncia está. Me ha extrañado que no ha habido ninguna respuesta ni reacción a eso. Sí, porque además de eso, porque los fondos que ha ocupado para eso es un remanente de unos fondos, dicen que de los de Procafé, porque de los casi 2 millones de dólares que hemos pagado los productores hacia Procafé, no nos han contado ni siquiera, no digamos que no nos han dado cuentas, aunque sí debería de ser, ¿verdad? Pero no nos han contado en qué los han gastado, a dónde están, qué se han hecho. Creo que sería interesante también que nos contaran de eso, ¿verdad? Porque, en primer lugar, yo le quiero aclarar al presidente, porque él dijo de que esos eran fondos que se manejaban de una manera discrecional, y eso, sabe que no, eso no es partida secreta ni transferencia bajo imprevistos y cosas que se parejan. Esos fondos que son limitados se pasan detalladamente en una planificación anual y se ejecutan. Pues, o sea, la junta directiva, de las cuales todos los miembros son ad honorem en Procafé, no tienen nada que ver en eso, ¿verdad? Así que en ese tema sí yo pediría pues, que una labor investigativa más que profundice más en ese tema. Bueno, entonces para concluir sobre el tema de café, ustedes lo que esperan son acciones. O sea, acciones, ya no discursos. Y eso no hay necesidad de esperar hasta junio. No, pero, mira, William, cualquier gobierno en el área agropecuaria, cualquier acción u omisión está vinculada con el invierno, ¿verdad? Porque el invierno es el que da la pauta de las labores en el campo, preparar tierras, comenzar a sembrar, etcétera. En el caso del café es lo mismo. Ahorita terminó la cosecha en el 90% de las fincas del país, ahorita significa que hay que comenzar a hacer las podas, limpiezas de cafetales, etcétera, y terminar de eliminar la roya que pueda haber de remanentes, y entonces todo eso hay que hacerlo ya. Pero si no hay capital de trabajo y la gente no ha pagado ni su crédito de habido de la cosecha anterior porque quedó endeudado, o sea, hay una incertidumbre, una nebulosa que no se le ve ni patas ni cabeza. Ojalá que las autoridades del actual gobierno implementen ya acciones concretas, ¿verdad? Bueno, perfecto. Hablemos de la situación política electoral del país, Mario. Bueno, a propósito del pacto del café, vimos al alcalde de Ahuachapán, a Rafael Morán. Sí. ¿Esas no son señales encontradas o de situación interna de cómo está la situación en Arena? Pues fíjate que son, dijéramos, de las acciones que se pueden prestar a manipulación política. Porque Rafael, yo lo conozco, estuvimos el sábado y hemos estado en contacto permanente en acciones en el partido en Ahuachapán. Y sí te puedo garantizar y asegurar de que él, primero, no se ha ido de Arena, ¿verdad? Y segundo lugar, él estaba ahí como productor de café y amigo de José Antonio, que porque él lo invitó, ¿verdad? Y son muy amigos, entonces él acudió a la invitación de un amigo. Sí me extrañó verlo firmando en calidad quizás de testigo, pues, ¿verdad? No sabría decirte. Pero no, yo te puedo decir que puede ser una señal que se preste a la manipulación. Ahí es a donde caemos en la duda si esto es un show político o es algo de verdad para la caficultura. Porque el alcalde de Ahuachapán no es un actor que va a determinar que se implementen
acciones para rescatar la caficultura allá, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vos comenzás a ver, vaya, andaba el expresidente Saca, que ya no es candidato, firmándolo también. Él lo había firmado allá por diciembre. Entonces, pero no sé en calidad de qué, pues, o sea, si es de buenas intenciones o de acciones. Yo lo que pediría como productor de café son acciones, ya no fotos bonitas. Ahí están sacando un video muy interesante, que no sé quién lo estará pagado, del Foro del Café. Esa es una ONG del FMLN de toda la vida, ¿verdad? Pero yo siento que esos temas no debemos de politizarlos, ¿verdad? O sea, que esa fue la idea original con José Antonio, y yo estoy seguro que Toño no está queriéndolo politizar, pero sí el Ahora, escenario, pero imposible que no se politizara, es decir, en un contexto de elecciones es imposible, o sea. es imposible, pero también era muy difícil no hacer nada, dijéramos, pero sí yo creo que el FMLN, dijéramos maquiavélicamente, lo está ocupando políticamente, y no debiera. Lo que debiera es, si verdad son buenas intenciones hacia el sector, es implementar acciones. Yo no hace mucho tiempo me encontré también ahí en la Gran Vía, platicamos con José Luis Merino. Él es una persona, entiendo, de los que toman las grandes decisiones en el frente, y también compartimos frente a sus familiares de él, conversamos públicamente del tema del café. Pues, o sea, siento que hay conciencia de lo que hay que hacer en el café, pero veo que falta acciones, y eso es lo que demandamos ahorita. Bueno, entonces hablemos ya de elecciones 9 de marzo. Sí. ¿Es cuesta arriba para el Partido Arena de cómo se perfila un posible resultado, partiendo de que hay 10 puntos de diferencia del FMLN sobre el Partido Arena? William, este es un nuevo, dijéramos, aquello fueron las eliminatorias, esta es la final. Aquí vamos 0-0. No hay ningún voto depositado en ninguna urna. Arranca de cero. Sabemos, ya identificamos buena parte de la problemática logística y motivacional que tuvo la gente. Tengo que reconocer el problema de Paco Flores, psicológicamente afectó a mucha gente. No hubo una desmarcada formal de eso. Creo que a estas alturas eso está superado. ¿Afectó al electorado del Partido Arena o en general? Al electorado del Partido Arena, el del Frente, porque el Frente las echó todas, ¿verdad? Entonces, a estas alturas, Paco, el problema de Paco ya quedó claro que es de Paco, no es de Norman candidato, no tiene Norman ni el partido nada que ver, y yo creo de que todas esas contratiempos y contrariedades que ahora vienen a sumarse, que el padrón lo quieren modificar o manipular para sacar gente que no votó, me parece que es un manoseo de alguna manera de parte del tribunal que no debiera de darse. Hay que votar con el mismo padrón, y si la gente que no fue por una o por otra razón aparece votando, hubo mucho abstencionismo de gente que se resignó desde la primera vuelta que iba a haber una segunda vuelta. Yo te aseguro que la remontada es viable, sí se puede, estoy seguro que se va a poder. Ya la conciencia de los que está del electorado, yo he encontrado montones de gente que tenían el DUI vencido, perdido, que ahora ya se están documentando. Hay que darle facilidades para que eso suceda, y sí estoy seguro que sí se va a poder esa remontada. En primer lugar, vemos las dos parejas de candidatos. No hay comparación, ¿verdad? O sea, la parte académica, profesional, vaya, mucha gente, o el fin de semana me decía una gente en uno de los departamentos de Occidente, mira, Mario, me dijo, si Norman no lo acusan de que ha matado a nadie, de que ha robado algo, en cambio en la otra fórmula sí los acusan de más de alguna de esas cosas. Ahora, pero esos temas, tal parece que son temas ya ahora irrelevantes a estas alturas. Son irrelevantes. Digo, en términos de las generaciones que han pasado, más de 20 años después de la firma de los acuerdos. No las generaciones, digamos el periodo que ha pasado. Es irrelevante si quieres para mucha gente, pero para sobre todo para los jóvenes. Sí, pero también es irrelevante decir de que lo de Paco Flores tenía que ver con el partido o con Norman, ¿verdad? Lo ocuparon ellos, y yo creo que Arena demostró que no era esa su estilo de hacer política. Yo pienso que ahora algo que va a marcar mucha gran diferencia, sin ninguna duda, es el hecho de que un debate se dé entre las dos fórmulas, presidencial y vicepresidencial, esperaría yo, para ver y discutir y conocer programas y propuestas, ¿verdad? Yo creo que ambas fórmulas tienen mucho conocimiento de su programa y lo pueden debatir. Yo he escuchado a Salvador, a Oscar presentarlo en sus programas, lo mismo a Norman y a René. O sea, yo esperaría que, bueno, entonces el pueblo que juzgue de ese contraste, porque lo que hubo la vez pasada, estamos claros, fue una presentación de propuestas, los 5 candidatos, en lo que organizó Asder, que fue un buen ejercicio,
Pero lo que estamos esperando ahora es un debate, ¿verdad? Unos 3 o 4 debates sobre diferentes temas, sobre seguridad, sobre economía, sobre la parte social. Aquí nosotros hemos visto que ha querido etiquetarse como que el FMLN se inventó la parte social de los programas de gobierno. Si se les olvida que doña Margarita de Cristiani bajo la guerra tenía sus programas de la Secretaría de la Familia, bueno, todos los programas de doña Elia Calderón, etcétera, escuelas saludables, educo, todas esas cosas no son inventos del actual gobierno. Claro, ellos pueden haber profundizado y yo creo que tal vez ese fue parte del error de estrategia y tengo que decirte, yo no sé si será un error de la agencia de publicidad o de los creativos, pero fue una malísima campaña publicitaria la de Arena. No llegó a la gente. Parte de la producción de spot, de cómo ofrecía el mensaje o en qué parte? En todo eso. Ese bombardeo aéreo, dijéramos, de noticias, de spot, de vender el proyecto de Arena, no se hizo. Entonces yo sí siento que ahora es el momento y la oportunidad en esta segunda etapa de hacerlo. Y me parece de que si esa lección se aprendió y se entendió, pues estamos esperando ya esa nueva etapa, pues. Ahora, porque un debate, en el caso de lo que se refería a usted, tampoco va a definir totalmente un resultado en la próxima ronda. Pero la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Ya está demostrado históricamente. Entonces, si alguien no conoce y no está empoderado de ese proyecto como propio, sino que fue algún técnico el que hizo una letra bonita, hizo un bonito programa, nosotros vamos a poder dilucidar si es de verdad o no es cierto. Vaya, porque aquí es muy bonito decir, bueno, repartamos lo que no hay, ¿verdad? Primero tenemos que identificar cuáles son los orígenes de esos fondos. Ya préstamos ya no aguanta el país más endeudamiento. Entonces, la única manera de generar más impuestos no es subiéndole la tasa a los impuestos, es produciendo más en el país. Pero vos ves los titulares, Coexport quejándose que han perdido $50 millones en el mes de enero por la nueva implementación de rayos X, que nadie ha dicho que no investiguen los furgones, nadie ha dicho eso, que no cobren es otra cosa, ¿verdad? Porque a ver de quién es ese negocio. Entonces, todas esas cosas son las que el país necesita aclarar y conocer, y eso se puede entender producto de un debate. Bueno, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea. Volvemos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Mario, decía usted entonces en las declaraciones anteriores, se puede hacer esa remontada, se comienza de cero. Bueno, cuando usted habla con la
candidatos del FMLN obviamente plantean de que acá no se está partiendo de cero, sino de una diferencia de 10 puntos. Eso es lo que hay. Pero bueno, es lo que está pasando ahora en el planteamiento público. Y quisiera preguntarle sobre unas declaraciones que hubo recientemente en Estados Unidos y que fueron publicadas localmente. El caso de Roger Noriega, que fue funcionario durante las administraciones de Bush en el pasado, y él planteaba la advertencia o preocupación que había. No sé si esto bueno, supuestamente se está manejando esto a nivel del Congreso ya, porque parece que también citaron a declarar a Douglas Farah, un reconocido periodista que ha hecho investigaciones sobre el tema de pandillas, narcotráfico, la situación de violencia en general. Y la preocupación de Roger Noriega era sobre una relación que él advertía, decía el FMLN, la FARC, la situación del narcotráfico. O sea, ese tema... es un tema que ¿está presente o no? ¿O es digamos, de alguien ultraconservador, como es el caso de Roger Noriega? Hay señales que hay que advertir, ¿verdad? Acuérdese que en Ecuador, nomás llegó el gobierno de Correa, una de las cosas que hizo fue eliminar la base de que combatía el narcotráfico en Ecuador. El FMLN, para ponerle el radar y todas estas instalaciones que hay acá para combatir el narcotráfico, no dio los votos, siempre se opuso. Siempre tuvieron una actitud anti-Estados Unidos. Y hay algunas señales locales que un poco preocupan. Por ejemplo, ayer o antier presentaron a los medios a un cocinero italiano que dicen que trabajaba no sé a dónde, en caja presidencial o no sé dónde. Todas son cosas que yo creo que los ciudadanos merecemos alguna explicación. Trabajó en el pasado, no sé. O sea, yo medio vi las noticias y no he profundizado en eso. Sin embargo, y eso sería una migajita dentro del gran problema nacional de fondo que tiene el riesgo y que los Estados Unidos, el terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico, no lo van a dejar pasar jamás. Y El Salvador es una antesala, dijéramos, no solo en tránsito, sino que también de ida, porque la droga pasa para el norte, pero el dinero pasa para el sur. Ahí es a donde esto es importantísimo, que El Salvador siga siendo un aliado, como lo fue en el pasado del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué? No por servilismo, sino que hasta por conveniencia de esos más de 2 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Entonces, estas advertencias que hace Roger Noriega, no las veo yo aisladas, ni las veo como una declaración de alguien fanático de derecha o que es de un gobierno demasiado conservador al que él ha pertenecido. Son realidades. Miren, aquí todos decíamos lo que iba a pasar en Venezuela, y miren lo que está pasando en Venezuela. Creyeron que eran sobredimensionar las cosas, que eran exageraciones. Miren, si no tienen, bueno, no solo no tienen papel higiénico, sino que porque no lo necesitan, porque ni siquiera comida tienen. Entonces, esto es gravísimo. O sea, el FMLN está exportando para pagar la deuda petrolera, que la vamos a pagar todos en 25 años, los remanentes de eso. ¿Por qué la vamos a pagar todos? Bueno, es decir, porque les digo, lo de Alba Petróleo no es una deuda... no es una deuda soberana, pero acordate algo. ¿Se puede convertir en deuda soberana? Bueno, en primer lugar hay municipios involucrados, en primer lugar, porque el capital semilla de Alba fue los municipios, pero por otra parte, Alba Petróleo está metiéndose en la economía financieramente en todas las empresas, ha comprado cooperativas, ha comprado, entiendo que la Formos, alguien me decía que una telefónica recientemente, se está apoderando de buenas actividades económicas, pero por otra parte Salvador Arias, que es uno de los economistas más importantes del FMLN, a quien yo respeto y aprecio mucho, viene Salvador Arias y dijo, la deuda del Salvador hay que vendérsela a Alba Caribe. O sea, la deuda soberana. Entonces vamos a ser dueños de Venezuela, ya sea por la deuda y también localmente. O sea, esto, yo creo que los norteamericanos eso no lo van a dejar pasar así tan fácilmente. Bueno, pero Estados Unidos en todo caso se ha mantenido al margen. Es decir, incluso hubo una declaración de senadores, de congresistas en Estados Unidos pidiendo al gobierno que se mantuviera al margen, y la embajadora Mari Carmen Aponte en El Salvador ha sido sumamente prudente, incluso en las declaraciones las ha evitado públicamente en los últimos días para evitar justamente que se señale la participación o el intervencionismo norteamericano. Yo no creo que los Estados Unidos estén pensando en intervenir, dijéramos. Lo que sí estoy pensando es que están preocupados del rumbo de esto, que son respetuosos de la democracia a la cual ellos tanto le apostaron a través de los diferentes gobiernos, eso no me cabe duda. Si el pueblo elige, el pueblo que elija, pero un proceso manoseado, desproporcionalmente financiado, y todas las cosas y las tendencias que pueda tener esto, no sé si estarán nerviosos o estarán tranquilos. O sea, pero es otra cosa es que metan la mano, no creo. Es la verdad. Y entonces, ¿cómo está, si lo extrapolamos esto a la situación de la derecha, la izquierda,
Entonces, que usted ve a una izquierda con un fuerte respaldo internacional y a una derecha prácticamente huérfano de respaldos internacionales, ¿o qué? Mira, lo que veo yo es una izquierda, dijéramos, absorbida por una internacional financiera que salva, ¿verdad? Eso es una realidad. O sea, es una transnacional que los absorbió, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos en las elecciones prácticamente a punto de, bueno, ya Gerson Martínez lo dijo, entiendo que el presidente de la Asamblea también, lo del referéndum, de modificar la Constitución en función de ampliación de plazos, de periodos presidenciales, convertir la presidencia en reinado. Todo eso está en juego en las próximas elecciones. Claro que ahorita no lo vemos porque nos dejamos entusiasmar por una canción bonita, por un discurso bonito, por una propuesta bonita. Pero miren, yo siento que es preferible actuar a tener después que estar orando o rezando según la denominación religiosa para que eso se termine. Afortunadamente estos 5 años ya pasaron y si queremos más o peor de lo mismo, equivóquense. Ahora, pero finalmente va a ser la voluntad va a ser la voluntad del electorado. cabal, así es. Por eso yo siento que no hay que votar con sentimientos ni con impulsos, hay que votar pensado. ¿Qué es lo mejor? ¿Quién me puede garantizar mejor empleo? ¿Quién me puede garantizar bienestar? ¿Y quién puede arreglar las cosas en el país? ¿Quién tiene las mejores gentes? ¿Qué es lo que viene a partir del 1 de junio? Es decir, de la situación de cómo está el país. Bueno, el que reciba el país va a recibir un país muy emproblemado, muy complicado. Aquí ha habido, dijéramos, poca reactivación agropecuaria y a nivel de otros sectores. La famosa fábrica de empleos jamás la vimos, ¿verdad? Lejos de eso, bueno, hubo una contradicción porque el gobierno dice que creó 100.000 empleos y en el sector café solo ahí hemos perdido más de 80. Entonces, pero bueno, cifras de más, cifras de menos, yo siento de que la situación es complicada. Y hoy ya no le podemos echar la culpa a la situación internacional, porque la crisis internacional, la misma es para Guatemala, para Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y todos tienen una situación de solvencia y de ambiente social y de economía mejor que el nuestro. Entonces yo siento de que... Ahora, ¿qué es lo que está amarrando el país para que no pueda levantarse, digamos, en términos económicos? Esa contradicción, ese pleito permanente, esa batalla campal innecesaria. Yo siento que el presidente confundió su rol desde hace ratos. O sea, me parece que un presidente es como el papá del colegio, el de la casa, que impone autoridad, el buen ejemplo, etcétera. Pero yo creo que todo eso se dedicó mucho a confrontar, y yo creo de que él no es el candidato presidencial. Es como que él retara bueno, el otro día retó a Norman, que rete a Freddy Cristiano. Que debatiera con él, o sea, sí le llamó. Con él, y él en calidad de qué, pues él ya se va. Si los candidatos que van de candidatos son los otros. Pero si quiere hablar de proyectos incumplidos, vaya y que rete a Freddy Cristiano y que me rete a mí para debatir la parte económica, que rete a quien quiera, pues. Pero siento de que él debe dedicarse ahorita a esa armonía, a cumplir esa resolución de la Corte, que ya le dijeron que se acabó lo que se daba de anuncios y todo eso. ¿Usted ve oportuna esa declaración, la resolución más bien, o reiteración que ha hecho la Sala de Constitucional? Si éramos una reiteración, lo que sí yo veo que le falta es un poco las consecuencias de incumplir eso. Creo de que debería de liberarse un poco el caso de los diputados, por ejemplo, y los alcaldes, porque fueron de elección popular y ha quedado como confuso eso. Y ellos los elige el pueblo, a los otros los elige, dijéramos, son empleados del órgano ejecutivo, los ministros, y el presidente de la República. Yo creo que él podría estar habilitado a hablar como funcionario, pero no utilizar los recursos de todos los salvadoreños para hacer... Bueno, otro día me decían, miren, a Alba le meten multas. Sí, pero se las devuelven a través de impuestos, de anuncios, se las regalan. Entonces, no es así la cosa. Yo creo que, o sea, el país necesita una estabilidad, una armonía social, para que el que gane, el país va a necesitar de la otra fuerza para gobernar. Porque la composición legislativa actual no va a ser la misma del 2015. Entonces, creo que eso hay que comenzarlo a ver con tiempo. Nuestro país no puede seguir en esa eterna y permanente batalla campal. Bueno, ayer Óscar Ortiz, el candidato a la vicepresidencia del FMLN, estuvo con nosotros en entrevista en línea y él decía que en los próximos 5 años no podemos gobernar solos y que ese es el esfuerzo de estar construyendo alianzas incluso con otros sectores, sin desnaturalizar a los otros partidos, pero sí pensando en que el tema de la gobernabilidad será estratégico. Fíjate que para el FMLN. Dentro del grupo del FMLN, Óscar es una persona con la que sí se puede hablar y llegar a entendimiento. Pero lástima que esté en el bando contrario, ¿verdad? Pero sí está bien. Bueno, terminamos, se nos agotó el tiempo, gracias.
Mario, que estuvo con nosotros. William, un Muy gusto amable. saludarte y muchas bendiciones y éxitos a todos. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les recuerdo, a las 6:45 de la mañana, el resumen de noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto la entrevista en línea a través del www.laprensagráfica.com y canal 37 señal abierta, canal 99 en cable de Tigo. Nos vemos mañana.